Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam Udi, soy miembro de la comisión directiva de AYEP-BAE-JUNEP y en nombre de mis compañeros y de la asociación quiero darle las buenas tardes a todos y una bienvenida calurosa a este nuevo encuentro de este ciclo de charlas referidas a la alfabetización que nos es sumamente grato presentarles hoy y contar con la presencia de la licenciada Ana María Kaufmann, a quien podremos escuchar hoy dialogando con la doctora Claudia Romero en este conversatorio al que hemos llamado Desafíos de la enseñanza de la lectura y la escritura. Antes de dar comienzo, quiero decirles que pueden realizar sus preguntas a través del chat y luego iremos transmitiéndoselas a Ana María para que ella pueda dar respuesta a la mayoría de ellas, ¿no? Ahora sí, permítanme presentarles, quiero darle la bienvenida a la doctora Claudia Romero, que es quien va a acompañar esta charla con Ana María, y por supuesto a la licenciada Ana María Kaufmann. Bienvenida a ambas, ¿tienen abiertos sus micrófonos? Sí, sí, creo que sí, ¿se escucha? Bueno, bienvenidas a ambas, gracias por compartir este encuentro con nosotros. Y antes de cederles la palabra, permítanme que les cuente a la gente que se ha sumado, que ya son cerca de 300 personas, así que quiero contarles, bueno, brevemente. Claudia Alejandra Romero es doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora y profesora del área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella, donde fue directora por 12 años entre el año 2008 y el 2020 y continúa como académica de tiempo completo. Es directora del programa de alta dirección escolar de esa universidad, coordinadora nacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar e investigadora invitada en la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social, con sede en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus áreas de investigación y desarrollo profesional son el liderazgo directivo, el cambio educativo y la mejora escolar. Es autora de numerosas publicaciones académicas y autora y compiladora de una decena de libros. Es columnista de los principales medios periodísticos del país y una referente en la discusión pública nacional sobre temas de educación. Ahora sí, les voy a presentar a la licenciada Ana María Kaufmann, de quien voy a leer unas breves palabras, ya que su trayectoria es muy amplia y de gran reconocimiento nacional e internacional. Así que brevemente les voy a contar quién es Ana María Kaufmann. Es investigadora en didáctica de la lectura y la escritura, licenciada en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entre los años 1974 y 1980 participó en investigaciones psicogenéticas dirigidas por Emilia Ferreiro, y a partir de 1981 coordina investigaciones didácticas sobre el aprendizaje y la enseñanza de la lectura y la escritura en México y en Buenos Aires. Fue profesora durante 22 años en la Facultad de Psicología de la UBA y tuvo a su cargo seminarios de posgrado en diversas universidades de Argentina y otros países de América Latina. Es asesora del Colegio Alas de El Palomar en la provincia de Buenos Aires y actualmente dirige una investigación sobre evaluación en el área de prácticas del lenguaje. A su vez, es autora de numerosas publicaciones sobre la especialidad. Bueno, con estos breves currículum que acabo de mencionarles y con este lujo de personas que tenemos con nosotros, los voy a dejar a todos para dar paso a este conversatorio que tanto nos interesa a los docentes. Así que ahora sí, Claudia, ahora sí, Ana, las dejo a ustedes. Gracias. Bueno, gracias Miriam. Para mí es un honor que me hayan invitado a este conversatorio con alguien a quien quiero mucho, que es Ana María Kaufmann, a quien respeto mucho.
y que me parece que esta tarde puede hacer aportes muy interesantes en un tema que ha vuelto, bienvenido, que ha vuelto a ser un tema polémico, que nos lleva a revisar lo que hacemos y lo que pensamos en torno a la alfabetización. Me parece que es muy atinado que AIEPBA proponga este conversatorio, y creo que en esta tarde vamos a poder disfrutar y aprender de Ana María. Antes que nada les quiero contar que yo me acabo de comprar este libro que se llama Lectura y Escritura, que es el ultimísimo libro, creo que salió hace pocos días, pocas semanas, que escribió Ana María Kaufman con Adriana Gallo, y que tiene una particularidad. Lo presento, creo que no hubo presentación de este libro todavía. Bueno, esta podría ser una presentación de algún modo privada de AIEPBA para sus ¿Cómo no? escuelas. Un lujo Sí, para nosotros. Y creo que con el tema de la pandemia y eso no va a haber presentaciones de libros en la feria. Este va a estar en la feria del libro, pero no va a tener presentación. Bueno, entonces hagamos la presentación acá, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Este libro a mí me gustó mucho, yo se lo comentaba a Ana María, porque es un libro que se llama Lectura y Escritura, 31 preguntas y respuestas. Y en realidad el libro son 31 preguntas que se hacen habituales, que se hace un docente que está trabajando en el aula, a la hora de tomar algunas decisiones, se enfrenta con problemas, con obstáculos, con dudas. Y el libro tiene, para mi gusto, el tono justo, donde se responde a esa pregunta específica con fundamento teórico, pero también conociendo la práctica de aula. Así que yo lo que vamos a conversar esta tarde alrededor de algunas de las preguntas que yo fui extrayendo de este libro, Bueno, y que me parece que pueden articular muy bien esta experiencia. Ana María es un referente, no solo en Argentina, pero es uno de nuestros máximos referentes, en lo que hemos llamado una propuesta didáctica constructivista para la alfabetización, para la enseñanza de la lectura y la escritura. Y esta palabra, constructivismo, es una palabra enorme, la más es polisémica casi del mundo. polisémica, La más polisémica del mundo. sí. Puede querer decir Y cualquier cosa. ¿qué querrá decir? Porque es un paraguas bajo el cual se pone todo el mundo, ¿no? Yo le preguntáramos a cualquier docente, ¿usted es constructivista? Sí, por supuesto soy constructivista. Muy bien, ahora, cuando uno ve las prácticas, cuando uno profundiza un poco más y dice, pero ¿cómo se encara tal cosa? Uno ve que esa propuesta a veces no tiene mucho de constructivista, ¿no? Hace como que, pero en el fondo no lo es. Entonces, la primera pregunta para Ana María es, ¿qué quiere decir que esta es una propuesta didáctica constructivista? ¿Qué quiere decir que algo es constructivista? Vamos a ver si me sale bien. A ver, hay mucha gente que considera que pasar de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, es decir, ir aprendiendo más, se da como si fuera la construcción de una pared de ladrillos. Hoy pongo este y ahí queda. Mañana pongo este y ahí queda. Pasado mañana pongo este y ahí queda, hasta que esa pared está armada. Nosotros pensamos, nosotros en realidad hay un fundamento teórico básicamente piagetiano, pero que está nutrido de muchas otras teorías también, que en realidad el crecimiento intelectual no se da de esa manera, sino que se va dando a partir de sucesivos intentos que hacemos todos para entender el mundo. Es decir, cuando uno trata de entender algo, formula hipótesis, relaciona datos, trata de entender cómo eso funciona. Y esas aproximaciones sucesivas
se van dando a partir de la acción del que aprende, y ahí ya empezaríamos, yo creo, ¿sabés una cosa, Claudia, que estaba pensando? Que lo que vos planteas nos va a permitir trabajar sobre esa tríada fundamental del hecho educativo, que es el que enseña, el contenido a enseñar y el que aprende. Ahora estamos hablando del que aprende. El que aprende trata de entender ese mundo que lo rodea y va relacionando los datos, y en muchos casos trata de entender algunas cosas, y en muchos casos las mismas informaciones anteriores, pasando un tiempo, cambian de naturaleza porque entran en nuevos sistemas de relaciones. Es decir, las mismas informaciones son resignificadas en otros momentos, y cuando yo digo esto nadie entiende nada. Entonces, como está difícil de entender, vamos a utilizar un ejemplo y después vos me decís si queda más claro o no. Okay. El ejemplo tiene que ver con un cuento, es una anécdota, es un cuento que escribió Luciana, mi hija, cuando tenía 5 años, ahora tiene 43, y o sea que es este que quedó ahí entre los papeles de la casa. ¿Ustedes pueden poner la primera hojita del cuento? Nosotros algo tenemos de ese cuento. A ver, Miriam. A ver. Sí, yo creo que había 2 o 3 que estaban escaneadas para que se entendiera mejor. Sí, pongamos que teníamos preparadas algunas imágenes para apoyo. ¿Se está viendo en este momento? No, Sí. poné modo presentación, la siguiente. Bueno, este es el libro del que ya hablé. Acá está. A ver. El cuento lo escribió ella en un momento en que ella ya tenía escritura alfabética, como ustedes pueden ver ahí, y ella había escrito el cuento que empezaba así: había una vez un conejo que saltaba por el bosque. Ella le llevó este cuento a su papá, que era sociólogo y que no sabía nada de estos temas, y le dijo: a ver, papi, me lo lees en voz alta. Y él leyó así: había una vez un conejo que saltaba por el bosque. A ver la siguiente. No, la siguiente. Y se encontró con un elefante. La siguiente. Y seguía saltando. Había 2 o 3 más que decían: y se encontró con un caballo. Y ahí ella lo paró al padre y le dijo: ay, perdón, ya lo arruiné. Volvamos a la segunda. El padre leyó así. Al anterior. Vamos a... No, al anterior. Para atrás. Aguárdenme un minutito, que me deje ir para atrás. Mira el cuentito. Yo lo leí como lo leía ella, no como lo leyó el padre. Claro. Así que ya vamos a ver de nuevo. Vamos a ver si la puedo arreglar. Vamos de nuevo. Sí, espérate que no me permite. Ahí dejé de compartir. Bueno, ahora vamos. ¿Hazlo vos, Claudia? No, ¿vos crees que yo voy a manejarlo mejor que Miriam? Ténganme fe que ahí llego. Vamos. Esta querés. Volvamos a poner la primera, si querés. La primera del cuentito. Sí, la primera. Y hagan de cuenta que no dije nada y volvemos a empezar. Ahí está. ¿Lo ven? Es un conversatorio, no es una... Todavía. ¿Lo están viendo? ¿No? A ver. Ahora sí viene. Ahí vino.
Pasá una ¿Están más. viendo? Sí. Pasá la que sigue. Ahí. Ahí está. El papá leyó, se encontró con un elefante. Y en la siguiente leyó, y en la siguiente leyó, seguía saltando. Y en las que ustedes no tienen ahí, que las tengo yo aquí, el padre lee, se encontró con un caballo. Y ella se fastidió, le dio vuelta las hojitas para atrás y le dijo, y se encontró con un elefante, papi, y seguía saltando. Entonces el padre dijo, bueno, sí, está bien, y seguía saltando. Es decir, el padre lo leía de una manera y ella lo había escrito de otra. Lo más interesante no es esto de la anécdota. Este cuento se perdió en casa, como se pierden a veces las cosas que van a parar quién sabe dónde, y volvió a aparecer cuando ella estaba terminando segundo grado. Entonces yo se lo mostré contenta y le dije, mirá lo que apareció, lo que vos habías escrito en jardín. Y ahora sí, si podés ponerme la primera del cuentito, la anterior a esta. Para atrás. Silvia, ¿estás vos? No sé. No se mueve. Qué bueno. Bueno, entonces sí. ¿No hay caso? ¿No se puede mostrar? ¿Podés, Silvia? Si no intento yo. Ahí está. Ella vio el cuento, esta era la primera hoja, y me dijo, mirá, como yo era muy chiquita, yo ponía vía sin H y no separaba las palabras y ponía C en vez de que, para poner que yo ponía C y da vuelta a la hoja. Ahora sí, la siguiente, por favor. La que sigue, Silvia. Esa. Ahí está. Lo mira así y me dice, y mira, ¿ves? Como yo era tan chiquita, yo no sabía que había que cerrar el signo de admiración y solo lo abría. Vamos a tratar de releer la situación. Cuando ella escribió este cuento, ella lo escribió en un momento en que pensaba que nuestro sistema de escritura era puramente alfabético. En un sistema puramente alfabético hay solamente letras y sonidos que se ponen en relación con esas letras. De manera que para ella, en el momento en que lo escribió, esa primera letra no podía ser ninguna otra cosa más que una I. Cuando ella lo reencuentra, ella ya había aprendido que nuestro sistema es un sistema de base alfabética, pero que tiene un montón de cosas que no son alfabéticas. Y, por ejemplo, que esa marca puesta de esa manera solamente puede ser significada o puede ser entendida como un signo, o leída como un signo de admiración. Es decir, vuelvo a la frase que dije antes, que a veces las mismas informaciones cambian de naturaleza al entrar en nuevos sistemas de relaciones que el que aprende está construyendo. Entonces, cuando ella pensaba que el sistema era puramente alfabético, no había separaciones entre palabras, la C valía siempre para poner que, ca, co, ki, cu, lo que fuere, y cuando ella pasa a un momento en el que entra en lo que tiene que ver con la continuidad de ese aprendizaje, que es darse cuenta de que esto no es puramente alfabético y que hay que meterse en el mundo de lo ortográfico, donde entran cuestiones vinculadas con algo que no tiene nada que ver con la sonoridad. Por ejemplo, la separación entre palabras no tiene nada que ver con la sonoridad.
yo hablo todo seguido y escribo con las palabras separadas. Y eso es algo que el chico tiene que aprender en virtud de comprender qué es una palabra y dónde termina y dónde empieza. No tiene nada que ver con esto. Yo siempre me río porque digo, cuando los chicos todavía no relacionan la escritura con la sonoridad, todos los maestros empezamos, a ver, si yo digo mariposa, ¿con cuál te suena? ¿Cuál te suena que va a ir? ¿Irá la A? Y si yo digo oso, ¿con cuál te suena? Y cuando ya entendieron que el sistema es alfabético, hay que decirle, olvídate de cómo suena, porque eso no te va a servir para aprender ortografía y saber que sapo no se escribe con la misma que zapato. Entonces, hay un montón de elementos del sistema de escritura que se van resignificando, reorganizando, reordenando, y creo que esto puede ser, ¿se entendió, Claudia? ¿Vos, Sí. ¿Vos entendés que esto se entiende para lo que yo quería decir? Yo creo que sí, yo por lo menos el ejemplo a mí me resulta muy, muy gráfico. Si quieren podemos dejar de compartir ahora para verla mejor, Ana María. Y me parece muy, muy interesante cómo de este triángulo que vos decís, el que aprende, el que enseña y el contenido, arrancaste por el que aprende, de algún modo dibujando cómo es ese proceso que sigue, exacto, el proceso que sigue el que está aprendiendo. Y entonces esto me da pie a mí para preguntarte, yo me parece que lo entendí muy claramente. Te voy a preguntar sobre el objeto de enseñanza entonces ahora, sobre otro elemento de ese triángulo. Y la pregunta es, entonces, ¿qué estamos enseñando cuando enseñamos a leer y a escribir? O sea, ¿cuál es el objeto de la enseñanza? Si no es palabras y sonidos o letras, si no es esta correspondencia, si no es un código, ¿qué es lo que se enseña desde una propuesta constructivista? Como el objeto, ¿no? Sí. Bueno, lo que nosotros planteamos tiene que ver con lo que está en los diseños curriculares de capital y de provincia, y tiene que ver con que el contenido a enseñar son las prácticas sociales de lectura y de escritura. Es decir, para eso el niño va a tener que apropiarse del sistema de escritura. Para eso también va a tener que conectarse con el lenguaje escrito. Es decir, sistema de escritura, lo que estamos viendo ahora, que empieza hasta que el chico entiende que el sistema es alfabético y luego continúa en la línea de lo ortográfico, y el lenguaje escrito en el sentido de un lenguaje más formal que el lenguaje coloquial y que tiene diversos tipos de discursos, diversos géneros, y que va a tener que saber, para poder ser un buen lector, va a tener que poder discriminar si esto es un informe, o es un poema, o es una historieta, o es un instructivo, o es una noticia, o es un texto de información científica. Es decir, va a tener que ponerse en contacto con el mundo del letrado y va a tener que apropiarse tanto del sistema de escritura como del lenguaje escrito. Pero eso lo va a hacer, como decimos nosotros, que se aprende a hablar hablando, sí, y a leer leyendo, y a escribir escribiendo. Es decir, no es que yo voy a enseñarle el sistema de escritura y además le voy a mostrar, sino que vamos a trabajar escribiendo y leyendo en clase, y para eso, bueno, vamos a tener que crear un ambiente particular y vamos a tratar de que esas prácticas sociales que el niño va a tener que utilizar fuera de las paredes de la escuela se trabajen dentro de las aulas. Ok. Ahora vamos, ya que está claro que entonces no es un código, sino que son prácticas de lectura y de escritura a las que se accede leyendo y escribiendo, vamos a la enseñanza, que me parece que esto
es el gran tema, ¿no? Cómo abordar la enseñanza y el conjunto de malos entendidos que hay alrededor de eso, porque te quiero decir, bueno, vos lo sabrás perfectamente, No sé. que hay, que hay ciertas, obviamente, posiciones críticas, pero muchas veces se critica el constructivismo de que no enseña, de que no, se trata de no enseñar, que el chico aprenda solo. Bueno, la verdad es que, Como un niño construye, claro. claro, Como y la verdad es dicen que es, nada más bueno, lejos. sí, nada más lejos. La pregunta Nada, que yo te quiero hacer es, porque hay algo que hacen los docentes constructivistas, y vos lo acabás de decir, que es un poco difícil de entender a simple vista, ¿no? Y es por qué les pedimos a los chicos que escriban cuando todavía, y acá pongo comillas, no saben escribir. Vos misma acabás de mostrar como tu hija dice, yo voy a escribir un cuento. Y se sienta y escribe el cuento. Uno diría que si no maneja signos de puntuación, que si no maneja esto, no sabe escribir y por lo tanto no debería estar escribiendo. A ver si lo estoy esquematizando. La pregunta es, ¿por qué la enseñanza dentro de una propuesta constructivista les dice a los chicos que escriban desde el momento cero? sí, está buena tu pregunta. Está buena porque es así, mira, cuando los chicos comienzan a escribir, están en niveles muchísimo más bajos y más lejanos a nuestro sistema de escritura que lo que estaba Luciana en este cuento. Entonces, Luciana en ese caso ya estaba en condiciones de escribir un texto completo porque es legible. Si bien su papá lo leía con énfasis cuando tenía que leerlo sin énfasis y con una I, es legible. Pero cuando los chicos todavía no escriben de manera legible, pero sí van escribiendo de diferentes maneras que se suceden unas a otras, nosotros no les planteamos que escriban un texto por sí mismos. Les planteamos que escriban palabras, que escriban una lista de cosas, que pongan nombres a imágenes, etc. ¿Y por qué les hacemos escribir cuando, por ejemplo, todavía no relacionan para nada la escritura con la sonoridad? Suponete, los chicos en determinado momento consideran que para que una escritura diga algo tiene que tener por lo menos 3 letras. Mucho antes de relacionar con la sonoridad, por lo menos 3 letras. Además plantean que esas letras deben ser diferentes entre sí, lo que Ferreiro llamó hipótesis de cantidad, hipótesis de variedad. En determinado momento se agrega algo más, y es que la secuencia de letras de una palabra tiene que ser distinta de la secuencia de letras que ponen para otra palabra, aunque todavía no usen ninguna de las letras correspondientes a la escritura de esas palabras. Entonces, yo tomaría tu pregunta para explicar por qué a esos chicos que todavía escriben de manera tan lejana a la escritura alfabética, nosotros les pedimos que pongan sus ideas sobre el papel. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es porque yo para enseñar necesito saber en qué momento él está de esa construcción del sistema de escritura. Entonces, a mí, que él escriba los nombres de unos animales, que yo le pongo los dibujitos y él puede escribir los nombres al lado, que él ponga, eso me permite a mí saber en qué momento está. ¿Y yo para qué necesito saber en qué momento está? Porque yo de esa manera voy a poder intervenir. Porque hay chicos que escriben de determinada manera y quedan ahí bastante detenidos y no avanzan, y entonces ahí hay que intervenir y hay que, en muchos casos, suministrando información, en otras, incomodándolos. Yo comenté en una charla hace poco que Graciela Montes, nuestra gran
Graciela Montes, tenía una frase fantástica cuando hablaba de esto de la incomodidad, y ella dijo: la incomodidad es un buen punto de partida porque obliga a cambiar de posición. Entonces, nuestras intervenciones en muchos casos tienden a incomodar a ese chico para ayudarlo a cambiar de posición. Entonces, tendríamos, por un lado, que conocer cómo él escribe. Por otro lado, poder intervenir adecuadamente. Pero, ¿cómo intervenimos adecuadamente? Porque nosotros sabemos que cuando un chico escribe, allí aparecen ciertas perturbaciones que lo molestan. Por ejemplo, voy a dar ejemplos de cosas más conocidas. Cuando un chico que tiene escritura silábica, es decir, que para cada sílaba pone una sola letra, y escriben sobre vocales, que eso es muy frecuente en las lenguas latinas, digamos, romance, en castellano, en italiano, en portugués, en todos esos países que tienen esos idiomas, los chicos trabajan mucho la escritura silábica sobre vocales, porque nuestro idioma tiene mucha apoyatura vocálica. En inglés eso no pasa, porque hay muchísimo monosílabo, hay muchísima sonorización consonántica, hay palabras que tienen muchas más consonantes que vocales, cosa que no nos pasa a nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando un chico pone A, I, O, A para mariposa, se queda tranquilo. ¿Qué le pasa si yo le pido que escriba manzana? Y le queda A, A. Ahí hay una perturbación, porque él, antes de llegar a la hipótesis silábica, ya había pensado que las letras no podían ser iguales. Y eso subsiste mientras está la hipótesis silábica. ¿Y qué pasa cuando quiere escribir dos palabras y le quedan iguales? Qué sé yo, ratito y patito, y le queda A, I, O, A, I, O. Entonces, las escrituras que nosotros les pedimos que pongan sobre la hoja, no solo nos permiten a nosotros entender cómo está pensando, sino que en muchos casos a ellos les provocan conflictos cognitivos, perturbaciones, los molestan y tratan de resolverlo. Y lo van resolviendo. Había uno que pone manzana A, se queda pensando y dice no va. Vuelve a decir manzana y dice man, pone la A, sa, pone la S, na, pone la A. Es decir, sigue con escritura silábica, pero empieza a incorporar consonantes para variar sus escrituras. ¿Se entiende? Perfecto. Esto que estás diciendo es muy Sí. claro, y has usado las palabras claves del constructivismo. Acabas de decir conflicto cognitivo. Digamos, yo veía las caras de muchos docentes que están aquí y todo el mundo sabe de qué estamos hablando, o hipótesis silábica, hipótesis de cantidad. Es decir, claramente muchos de los que están presentes han estudiado los conceptos claves, sí, del constructivismo, ¿no? Y creo que vos estás sintetizando muy bien con estos ejemplos ese movimiento que representa el constructivismo de acercar la enseñanza al aprendizaje, porque vos te detenés y decís, ¿por qué me importa saber en qué situación evolutiva, en qué momento está, o cuáles son sus hipótesis? La pregunta que te estás haciendo es, ¿dónde está ese alumno? ¿En qué situación está? Que ahora estamos hablando de alfabetización, pero podríamos hacer esa pregunta en general, ¿no? A la hora de enseñar es, ¿qué sabe mi alumno? Claro. Claro que sí. Cualquier pregunta, cualquier disciplina, pero volviendo a la alfabetización,
Digo, ese movimiento que propone el constructivismo es un movimiento, digamos, que invierte los términos tradicionales con los que se pensaba la enseñanza, que era que en realidad el aprendizaje se tiene que adecuar al docente, digamos, a la enseñanza, y no la enseñanza al aprendizaje. Ahora, la pregunta entonces es, eso es enormemente trabajoso. Esto que vos acabas de decir muy simple, todos los que son docentes aquí saben que eso es mucho más trabajoso, requiere muchísima mayor preparación de los docentes, mayor sensibilidad, etcétera, etcétera. Es más fácil, más directo, decirle no me importa en qué situación estás, este es el código, este es el contenido, apréndetelo de memoria o como sea, ¿no? Ya sabemos eso. Ese giro que representa no solo el constructivismo, digamos, toda la escuela que revisa la enseñanza tradicional, es más difícil y es más trabajoso. La pregunta entonces es, ¿por qué nos tomaríamos ese trabajo? ¿Qué beneficios trae complicarnos la vida con el constructivismo? Para decirlo así fácil. Porque es más difícil, Ana. Sí, yo lo sé. ¿Por qué crees que, sabes cuándo yo hice mi primera experiencia didáctica con estas cuestiones? En el año 81, en México. Y en el 84 empecé en Argentina. Yo tuve 7 años allá y volví luego. Entonces, si tardamos tanto en que en todas las aulas esto entrase, se pudiera trabajar bien, etcétera, es porque es más difícil. Mira, a ver, suponete que yo trabajo con palabra generadora y yo voy enseñando una letra por vez, y mamá, y después papá, y primero mi mamá me mima, y después va a ser papá patea la pelota, qué sé yo qué, si ya enseñamos la L. Yo enseño la M, después viene la P, después la L, después la T, después la S. Y yo voy siempre por acá, ¿no? Yo voy por acá. Yo voy enseñando las letras que solamente pueden entender aquellos que ya llegaron a entender que nuestro sistema es alfabético. Algunos me van a entender todo, incluso me van a tener la paciencia de esperar que yo, como suele suceder en las aulas, yo vaya presentando letra por letra, y todos sabemos, y a todos enseñando así, que, y la mayor parte de los maestros lo dicen, que en la mayoría de las escuelas, después de las vacaciones de invierno, los chicos hacen clic. Hacen clic no quiere decir que bajó una magia. Hacen clic quiere decir que si estoy en una escuela donde los niños ingresaron en un nivel más o menos cercano a entender la alfabeticidad del sistema, es lógico que en esos meses de clase y que ya en el mes de agosto los chicos lleguen a tener una conceptualización alfabética del sistema, y entonces, si yo voy por aquí, muchos me van a venir, y la mayor parte de los maestros, además de eso, lo que hacen es echarse después todas las letras en poquitos meses. Digamos, hay mucho respeto con la M, con la P, con la L, con la T, con la S, pero después de las vacaciones de invierno hay que meter todas las que quedaron. Y las meten. Y lógico, porque los chicos, los que llegaron aquí ya entendieron. ¿Sabe qué me preocupa a mí? Que hay muchos que no empiezan por acá y alcanzan rápido esto. Hay muchos que empiezan por acá y por donde no se ve mi mano, por ahí abajo. Y esos, en muchos casos, no llegan a entender de qué está hablando la maestra, y a lo sumo pueden llegar sí a aprender a fonetizar, pero son esos chicos que, por ejemplo, tienen delante de sí la palabra mesa y te dicen, la M con la E, me,
pasó con la A, sa. ¿Y ahí qué dice? Y te hacen... Es decir, pueden aprender a fonetizar, pero eso no forma parte del aprendizaje del sistema de escritura, porque en realidad la comprensión de la alfabeticidad del sistema y la posibilidad de fonetizar es el resultado del contacto entre el chico y el sistema alfabético de escritura. No es un prerequisito, sino que es una construcción que se alcanza cuando el chico entiende que el sistema es alfabético. Entonces, lo que yo te digo es que, ¿cuál es la ventaja? Para mí, la que más me importa, que todos aprendan. Es decir, que todos avancen en sus aprendizajes, inclusive los que ya llegaron con escritura alfabética, que sigan avanzando en dirección ortográfica. ¿Por qué no? Porque yo voy a estar escribiendo las cosas tal como son y el chico va a tener en los títulos de los libros, en un banco de datos que hay en una pared, va a tener escritas palabras que van con B larga, con B corta, con Z, con S, con E, y entonces ese universo va a estar abierto, pero lo que me importa a mí es que ese universo no expulse a los chicos que todavía no entienden qué es lo que pasa, y que no lo entienden porque su maestro por ahí está muy lejos del lugar en donde él está posicionado. Bueno, Entonces, creo sí, que esa es perfecto. Perfecta creo que la explicación. Me parece, me queda claro los beneficios en términos de garantizar de algún modo la igualdad de oportunidades para que todos puedan aprender. Y esto teóricamente es clarísimo y hay, bueno, muchos autores en los que se apoyaría el constructivismo que explican esto, ¿no? Poner la intervención docente al alcance de la comprensión, de la situación de comprensión en la que está ese chico. Digo, claramente, teóricamente lo entendemos, como digo, va más allá de la enseñanza de la lectoescritura, pero entonces algo pasa que este acoplamiento entre la enseñanza y el aprendizaje, o mejor dicho, entre las situaciones de aprendizaje y la enseñanza, a veces no se da. Y entonces me gustaría meternos un poco más profundamente en la didáctica, o sea, en el proceso de enseñanza. A ver si tratamos, si descubrimos en qué momento esto por ahí no se lleva a la práctica, o dónde está la dificultad. La pregunta que te quiero hacer acá es acerca de lo que ustedes describen como las 4 situaciones fundamentales de la enseñanza, y cuál es la importancia, primero cuáles son esas 4 situaciones fundamentales, y después cuál es la importancia de trabajar esas situaciones a lo largo de toda la escolaridad, no solo de la alfabetización inicial. Sí, mira, nosotros al comienzo de esta charla dijimos que se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. Entonces, eso se va a dar si se dan ciertas condiciones didácticas, y esto que vos estás mencionando, estas que ahora están en pantalla, que son las 4 situaciones didácticas fundamentales, que la primera que las sistematizó de esta manera fue Delia Lerner, una querida colega y amiga mía, porque viendo todo lo que hacíamos en las aulas, ella dijo, a ver, vamos a sistematizar esto, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Estamos presentando situaciones donde los chicos leen por sí mismos, pero estamos presentando otras donde los chicos leen a través del maestro. Estamos proponiendo situaciones donde los niños van a escribir por sí mismos, pero también situaciones donde van a escribir a través del maestro. Yo siempre insisto en una cosa, y es que en los documentos curriculares, al comienzo se planteaba
estas 4 mismas situaciones, pero se denominaban de otra forma. Se decía, los niños escriben por sí mismos, los niños dictan un texto al maestro, los niños leen por sí mismos, los niños escuchan leer al maestro. A mí no me gustaba esa manera de denominarlas, porque cuando vos decís que el chico dicta un texto, el maestro considera que el que está escribiendo es él, y no que el que está escribiendo es el que está dictando. Y cuando el chico lee un cuento a través del maestro, el maestro en general tiende a considerar que él está leyendo y que el chico en realidad está escuchando. Pero eso no es así. A ver, en las situaciones de escritura a través del maestro, que se hace una propuesta de escribir un texto determinado, son los chicos los que van decidiendo qué poner y cómo ponerlo. El maestro va a prestar su mano y su conocimiento del sistema de escritura, pero va a ir escribiendo lo que los chicos van dictando. Y entonces, los verdaderos autores del texto son ellos, los que tienen que adecuar ese texto a que sea un cuento y no un instructivo, o que sea un instructivo y no un cuento. Son los chicos. Lo que pasa es que ahí el maestro está ofreciendo liberarlos del problema del sistema de escritura y permitirles escribir aunque todavía no escriban de manera legible. Entonces, está claro lo siguiente. Cuando yo digo que los chicos leen a través del maestro, esa situación es una situación maravillosa, extraordinaria, de Reyes, para que los niños se apropien del lenguaje escrito. En esas situaciones no necesariamente van a avanzar sobre el sistema de escritura, pero van apropiándose del lenguaje escrito a medida que leen a través de la voz de su maestro. Y cuando los chicos escriben un texto a través del maestro, están también trabajando el lenguaje escrito. ¿Cómo organizo ese texto? ¿Qué palabras pongo? ¿Cómo hago para evitar repeticiones innecesarias? ¿Cómo lo pongo para que produzca mayor efecto? Todo eso lo hace el autor y eso lo hacen los chicos cuando escriben a través del maestro. Ahí no está centrada la situación en que progrese sobre el sistema de escritura, que por ahí lo va a hacer si va mirando lo que el maestro pone, o por ahí no. Pero en realidad estas 4 situaciones didácticas fundamentales son maravillosas. Es importante poder trabajarlas bien, saber lo que decíamos, por ejemplo, que si el chico todavía no escribe de manera legible, cuando se trata de escritura por sí mismo, no le voy a pedir que escriba un cuento, sino que voy a trabajar con unidades mucho menores. El niño sí va a trabajar con textos completos en la situación de lectura a través del maestro o de escritura a través del maestro. Entonces, en algunas situaciones en donde escriben y leen por sí mismos, ahí están trabajando básicamente en la escritura por sí mismos, están trabajando haciéndose cargo del sistema de escritura. Y cuando leen por sí mismos también se están haciendo cargo del sistema de escritura, pero aplicando estrategias lectoras, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos también desde el comienzo. Nosotros no le decimos, como yo decía recién, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La palabra tomate, y no le voy a enseñar que la estoy con la O estoy, la M con la ma, y la estoy con la EST, sino que le voy a mostrar la palabra y le voy a decir, a ver, esto es algo que usamos en la ensalada. A ver, ¿qué te parece que será? ¿Será un tomate? ¿Será lechuga? ¿O será cebolla? Y él, en virtud de coordinar lo que está en esas letras con lo que yo estoy diciendo, va a utilizar estrategias lectoras para decidir si ahí dice tomate o dice lechuga. ¿Se entiende?
Perfecto. Lo que quiero es como reparar en las palabras que dijiste. Quiero subrayarlas, si me permitís, Sí, porque vos acabás de decir lo siguiente, que frente a una situación que lo provoca, que es una palabra que está escrita y que él tiene, dijiste vos, que decidir qué es lo que dice allí. Ese es un momento de aprendizaje, porque él va a poner en juego para decidir lo que él sabe acerca de las letras, los sonidos, las cosas que sabe sobre la letra. Esta es la letra de mi nombre y entonces debe ser esto, en fin, esos sí, reconocimientos. Pero que eso es algo completamente diferente a decir, y opuesto a decir, va a adivinar lo que dice. Yo claro, escucho a veces que claro. dicen, le ponen la palabra y esperan que adivine. Fíjate cómo, si uno mira la situación desde afuera, uno podría decir, está adivinando. Vos lo que estás leyendo es que en ese acto, vos nos estás diciendo que ahí hay un aprendizaje y hay un juego de decisiones y hay una puesta en juego de las informaciones que fue resignificando, ¿no? Y que como consecuencia de todo ese proceso que es interno y que por lo tanto no es fácil de acceder y no es visible, no está adivinando, sino que eso es precisamente el aprendizaje. Espera, espera. Estás Yo te diciendo eso. diría, estoy diciendo eso y un poquito más. Yo Ok. te diría que en una situación como la que yo comenté, yo estoy proponiéndole a él que ponga en juego una estrategia lectora fundamental, que es la anticipación, no Ok. adivinar. Anticipar qué podrá decir, pero en virtud de las letras que esa escritura tiene y del contexto que tenga. Por ejemplo, si yo le doy una palabra y 3 imágenes y le pregunto esta palabra, el nombre de cuál de estas imágenes será, él tiene ahí un contexto gráfico para poner en relación con la escritura. Y entonces, en virtud de tener siempre algún contexto, es que él va a poder poner en juego desde muy temprano una estrategia lectora, que es la anticipación. Fíjense una cosa, cuando nosotros leemos, hay miles de investigaciones que pusieron de manifiesto que el ojo no barre todas las letras cuando leemos. Hacemos saltos, vemos algunas de las letras y anticipamos el resto. Y eso nos permite leer mucho más rápido de lo que leeríamos si nuestro ojo tuviera que barrer todas las letras que están allí. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando nosotros les damos ese tipo de situación, se las damos para que empiecen a poner en juego estrategias lectoras desde muy temprano. Y que cuando llegue a estar un poco más avanzado, no le pase que no le pase esa situación de poder relacionar letras con sonidos, pero no anticipar, interpretar qué es lo que ahí dice. Claro, perfecto. Yendo un poquito más, y son los últimos minutos de ¿Ya? nuestra charla para abrirle la Mira, conversación al público, porque me parece que hay preguntas. Yo estaba mirando en el chat. pero fue ahora. ¿Cómo? Sí, sí, hay preguntas, algunas muy interesantes. Pero Sí, pero gente, sí, pero yo tengo un par más que me gustaría decirte, porque yo sé que vos has trabajado en distintos contextos, escuelas que atienden población de nivel socioeconómico muy diferente. sí. Concretamente has trabajado en escuelas y has investigado en escuelas de determinadas villas en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y entonces mi pregunta es cómo se organizan las actividades de lectura y escritura dentro del aula, teniendo en cuenta la gran heterogeneidad que hay en las aulas argentinas, no solo entre escuelas, sino a veces dentro de una misma aula, no solo una heterogeneidad en el sentido de la alfabetización, sino una Sí. heterogeneidad de capital cultural de las familias, etcétera, etcétera. ¿Cómo se organiza entonces desde una propuesta constructivista las actividades de lectura
Y la segunda pregunta que te hago, que nos quedan pocos minutos para abrir al público, es si es un requisito tener un ambiente alfabetizador particular en estas aulas, o no, y si sí, ¿cuál es la característica de ese ambiente alfabetizador? Creo que habían preparado un material y es la anterior, esa. La Mira, pregunta entonces, ¿cómo organizás las actividades? Sí. yo quiero decir algo que me parece que es otro malentendido, ¿no? Cuando se dice que nosotros, que esto no es un método, y que entonces en virtud de decir que esto no es un método, se considera que cada maestro hace lo que se le da la gana. Y no es así, porque si bien esto no es un método en el sentido de que se hace lo mismo para todos en todo momento, pero sí hay una sistematización fuerte de las actividades en el aula. Miren, aquí ustedes están viendo en este cuadro, por de pronto están viendo 4 modalidades organizativas distintas. Distintas en cuanto al tiempo que duran, distintas en cuanto a la manera en que se escribe, distintas en cuanto a qué es lo que se lee, etc. Y tenemos, miren, cuando nosotros planificamos el año, hay algunas actividades que van a ser habituales y que se van a hacer durante todo el año. Es decir, durante todo el año vamos a leer cuentos a los niños, durante el año, todo el año van a usar la biblioteca del aula y se van a llevar libros prestados para traerlos de vuelta, etc. Durante todo el año, más adelante, nosotros vamos a hacer sistematizaciones ortográficas una vez por semana, por ejemplo, o vamos a trabajar con determinados géneros que están previstos, etc. Pero entonces, eso sería un tipo de actividades. Después tenemos actividades independientes que uno hace en un día cuando quiere trabajar algo particular. Y después hay otras dos modalidades que a mí me parecen fundamentales. Una es la de proyectos de producción de textos. En estos proyectos, lo que nosotros trabajamos es una escritura que se va a dar, digamos, mi meta es la producción colectiva de un texto o las producciones individuales de determinados textos. Y entonces, en esos proyectos se planifica con los chicos tienen la planificación del desarrollo de ese proyecto y a dónde tenemos que llegar, y ellos van monitoreando el avance de ese proyecto a lo largo de 2 meses, 3, lo que se decida. Trabajamos habitualmente con los chicos más grandes, con 2 proyectos anuales, uno en primera mitad del año y otro en la segunda. Pero los chicos allí tienen una modalidad de escritura que demanda cuestiones que otras modalidades no demandan. Por ejemplo, hay que hacer múltiples revisiones, correcciones, adecuaciones. ¿Por qué? Porque estos textos van a tener un destinatario externo. Entonces, como van a tener un destinatario externo, van a tener que ser trabajados de una manera diferente que cuando escribimos algo que no va a tener un destinatario, o que yo lo escribo para recordar, o para mí, o para algo. Y luego están las secuencias de actividades de lectura o escritura, de las cuales, que esas pueden durar, depende, pero que a mí hay una que me parece fundamental y me alegro de que hayamos llegado a poder decirlo, que es seguir un autor. ¿Esto qué quiere decir? Las secuencias pueden ser, ustedes habrán visto montones de propuestas, las secuencias pueden ser, por ejemplo, de leer cuentos con lobos, y entonces se da una secuencia de cuentos con lobos, o una secuencia de determinado género, de cuentos policiales, o de cuentos fantásticos. Es decir, esas serían secuencias de lectura. Pero además de esas secuencias que pueden tener que ver con géneros o qué sé yo qué,
seguir a un autor a mí me parece fundamental y es muy simple de hacer. Es importante que sea un autor que al maestro le guste mucho. Y la idea es que el maestro, por ahí pensamos en dos secuencias de seguir un autor por año, pero ahí ¿qué importa? Ahí importa que el maestro plantee quién es el autor de esos cuentos que van a leer, que les dé una biografía breve, pero que los chicos sepan si es argentino, si no lo es, si es contemporáneo, si no lo es. Y luego, Ana, me decís, perdón que me da mucha curiosidad, ¿qué habitualmente en tu experiencia, qué autores trabajan los maestros habitualmente cuando siguen esta propuesta tuya de seguir mira, a un autor? hay muchísimo, ahora literatura infantil es lo que sobra. Pero bueno, hay mejores y peores, qué sé yo, tenés a Graciela Montes, tenés a Graciela Cabal, tenés a Keiko Caso, tenés muchísimos, bueno, tenés a Liliana Bodoc, que es maravillosa, digamos, hay muchos escritores fantásticos que son seleccionados por los maestros, y lo que a mí me parece importante es que entiendan la importancia de esa selección. ¿Por qué? Porque esto, y ahí vos que trabajás más que yo en gestión, esto ya es una cuestión que tiene que ver con la gestión. Es decir, la institución tiene que saber qué dos autores leen estos chicos en primero, qué otros dos leen en segundo, qué otros dos en tercero, qué otros dos en cuarto, qué otros dos, de manera que entonces la escuela va a tener un itinerario lector de ese grupo, de cada uno de los grupos, y es bueno que el maestro que planifiquen en forma conjunta con sus colegas y que de repente, no sé, lleguen a Shakespeare o lleguen a Cervantes o a los que van a Cortázar, a los que van a llegar. Y lo que a mí más me gusta de esto es lo siguiente. Ven ahí que dice biblioteca interna como patrimonio cultural. Hay un libro de Mangel que es una historia de la lectura. Sí, maravilloso. Que es extraordinario, donde él planteaba que en épocas tremendas de prisión había alguien que permanentemente contaba cuentos o contaba textos que él sabía de memoria a los demás que estaban allí, es decir, tenía su patrimonio interno literario y lo podía compartir con los demás. Entonces, lo que yo digo es que si nos tomamos en serio esta modalidad que es secuencias de lectura, y nos tomamos en serio lo de seguir un autor, podemos conseguir que muchos chicos amplíen su patrimonio cultural, amplíen el patrimonio cultural que traen de su casa, pero que muchos otros se lleven esto como patrimonio cultural de su pasaje por la escuela y que se vayan con 12 amigos escritores que saben de dónde son, qué han escrito, qué fantasmas tenían, qué los caracterizaba, etc. Entonces a mí me gusta mucho esa secuencia. Eso es muy interesante. Ahora entiendo, viste que uno con los hijos aprende también mucho sobre las escuelas. Ahora entiendo bien de dónde viene esto de cuando mis hijos en primer, segundo grado decían, yo este año voy a leer Cortázar. Yo decía, esto es directamente un delirio. Bueno, al final del año sabían quién era Cortázar y conocían varios cuentos y después también enseguida dicen, no, porque estamos leyendo El Quijote. Yo decía, pero esto, digamos, te mete en una dimensión donde efectivamente uno dice, bueno, pero evidentemente están leyendo porque contaba las historias del Quijote y podían reproducir esto, y estaba convencido que estaban leyendo, y efectivamente hasta el día de hoy, ya son grandes, pueden
recuperar esos cuentos, ¿no? Ujú. Efectivamente hay ahí una inmersión muy, muy Sí. temprana en grandes autores, en grandes obras. Ajá, Y acabas de decir otra cosa muy importante. Vos sabés que están presentes en este conversatorio no solo docentes ajá. de inicial y de primer ciclo, que deben estar muy interesados escuchando y por las preguntas que ahora te voy a pasar, en la cuestión didáctica, también están presentes directivos y representantes legales de las escuelas que tienen que tomar también, que tienen decisiones de gestión, Ujú. y a veces presupuestarias, y esto vuelvo con la última pregunta, porque me parece que es una cuestión muy vinculada a la gestión, que tiene que ver con cómo construimos ambientes alfabetizadores, al menos en la escuela. Porque también pasa eso, me parece, en los problemas que presenta el constructivismo, también presenta una complejidad o por lo menos una cantidad de decisiones que traspasan al maestro, digo, que van más allá del maestro, que Sí, tiene que sí, ver con un proyecto institucional de claro. cómo se enseña a leer y escribir en esta escuela y cuáles son las decisiones de Ujú. gestión que se toman en función de este modelo que elegimos. Y me parece que lo del ambiente alfabetizador, que vos trabajás muy bien, muestra este compromiso que va más allá de la didáctica, ¿no? Ujú. Mira, aquí tenemos esto, pero se me quedó en el tintero algo que Sí. mejor lo decimos porque después me voy a olvidar. Vos me decías cómo se trabaja con la heterogeneidad, ¿no? Lo voy a vincular con esto, pero cómo, el punto es el siguiente. Todos los grupos son heterogéneos. Si alguien cree que existe el niño de primero, el niño de segundo y el niño de tercero y el niño de cuarto, está equivocado. Está equivocado. En primero vas a tener una multiplicidad de niños, en segundo también, en todas las escuelas. Entonces, hay distintas posibilidades de trabajo. Habrá muchas actividades que puedan hacer todos juntos. Y habrá otras que por ahí no, que por ahí van bien para estos, pero no para estos. Y entonces hacemos reagrupamientos y en muchas escuelas se empezó a trabajar con mucho éxito el hacer reagrupamientos no solamente dentro del aula, sino entre grados paralelos. Y entonces que, por ejemplo, una o dos veces por semana, esos niños se reagrupen y el maestro pueda trabajar con un grupo que puede estar más homogéneo y donde pueda por ahí, supónganse chicos que están muy atrancados con respecto a otros, que la maestra los tenga todos en ese momento y pueda intervenir más fácilmente que si el maestro está con ese grupo y su clase con otros niveles y teniendo que coordinar a todos y atender a todos los que están pasando. Entonces, esos reagrupamientos son muy buenos. Ojo, que no se vayan a pensar que yo estoy proponiendo homogeneizar los grupos, porque ya he escuchado que hay escuelas que han tomado la decisión en la Argentina de hacer grupos de que el grado A están los más bajitos o los más, generalmente en el A están los que están mejor y los que están flojitos están en el B. Eso a mí me parece que primero que no está bueno para los chicos, porque los chicos son chiquitos que no son tontos. Y ellos saben qué pasa cuando se hace ese tipo de división entre los grupos, y a mí me toca el de los tontos. Entonces, creo que no es bueno para los chicos. Y además, también se pierde la riqueza de los intercambios entre los que están en distintos momentos. Que en los grupos heterogéneos esos intercambios pueden ser riquísimos. Pero lo Las, que las, yo, todas las investigaciones muestran eso que estás diciendo, que la heterogeneidad o grupos diversos producen logros de aprendizaje mayores, también en la universidad, por ejemplo, de ahí el claro, problema de claro, las universidades por ahí de élite, donde todos pertenecen como a un mismo sector, hay una uniformidad, son universidades que logran menos a veces resultados,
Ajá. peores resultados de aprendizaje. Y esto otro que decís, la tendencia a simplificar, homogeneizar los grupos en estas divisiones por niveles, digamos, sí, claro, tiene sus pros y sus grandes contras. Yo creo que Sobre tiene todo, enormes contras y yo creo mucho mejor que los grupos sean normales, porque hablamos de prácticas sociales de lectura y escritura. Y en la escuela un grupo normal es un grupo que se toca, que este toca acá y aquel toca allá. okay. Y entonces, sí me importa que se puedan hacer reagrupamientos en determinados momentos, una hora, 2 horas por semana, en que esos niños sí se pongan en contacto con grupos, con otros de un grupo más homogéneo, y la maestra puede intervenir eficazmente. Pero de ninguna manera creo que está bueno crear algo que es artificial, que no existe en el mundo. Todos los grupos son heterogéneos y no existe el niño del primero. No, y además hay una cosa ahí que es el de la profecía autocumplida, que esto también está llena la historia de la investigación en educación, Claro. donde ustedes saben perfectamente que si uno arma un grupo y le dice a los docentes, este es el grupo de los mejores y este es el grupo de los más atrasados, al final del año los que dijimos que eran mejores van a tener mejores resultados y los otros no, aun cuando eso que les dijimos a los docentes sean mentira. Digo, los norteamericanos se la pasan haciendo experimentos de esta naturaleza y siempre da lo mismo. O sea, lo que dijimos, la etiqueta que le pusimos al comenzar el año, determina en buena medida los resultados que van a obtener. Y no hay derecho de sellar, digamos, el destino de un aprendizaje, ¿no? Mira, yo tengo acá varias preguntas. Lo del ambiente, bueno, que quedaba pendiente, pero yo quiero pasar porque nos quedamos ya sin tiempo, nos quedan pocos minutos. Esto está escrito, así que vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. Mira, hay una, hay muchas, pero te voy a hacer esta porque es como tremenda y es la que siempre surge y viene de un ejemplo que diste. Que dice, vamos a la palabra mariposa, ¿sí? Que vos dijiste, bueno, resulta que escribe con las vocales, ¿no? Y pone A, I, O, A. Entonces este maestro desesperado dice, ¿qué hago? ¿Qué hago frente a esto? Nos dice, no veo el nombre acá, LG, pero está por ahí LG, pone, ¿qué corrección se recomienda para estos primeros tiempos cuando escribe mariposa, pero en realidad escribe A, I, O, A? ¿Lo corrijo? ¿No lo corrijo? ¿Lo corrijo como bien? Y si pone la palabra correcta, le pongo la palabra correcta al lado, le sumo las letras que le faltan. Sigo, porque es buenísima esta pregunta, porque además dice, lo que pasa es que el completo de las letras que escribimos la palabra completa. Mi duda surge porque muchas veces los chicos quieren compartir en casa las escrituras que hicieron y no se acuerdan qué es lo que escribieron en ese momento. Entonces, ¿qué hago con eso? Yo agregaría, esto no lo dice el eje, pero si va a ir a la casa y el chico dice, acá dice mariposa y al lado el maestro le puso muy bien, hay unos padres que están mirando y pueden decir, bueno, a ver, a mi hijo no le están enseñando a escribir. Te estoy haciendo la pregunta del millón. Bueno, ¿qué hacemos con eso? A ver, primera cuestión, ¿por qué los maestros siempre tienen que poner bien, muy bien, regular o mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso de alguna manera indica que el maestro está corrigiendo, está mirando, está ocupándose de ese chico. Yo no veo ninguna razón para que siempre tengan que poner algo con cada cosa que uno hace. Y si podés ponerle un comentario con cómo estás aprendiendo, bravo, qué bien, pero no necesariamente bien, regular, mal en cada palabra. ¿Por qué? Porque
ese chico que está poniendo A, I, O, A, que como dijo ahí esta persona en la pregunta, está al comienzo, está a mitad de camino, no está al comienzo. Él ya avanzó un montón de lo que sabía antes. Y entonces, ¿yo qué le pongo? ¿Por qué le tengo que poner? Él está escribiendo de esa manera y nosotros vamos a ir trabajando con eso que él está haciendo. Entonces, yo no veo razón para que el maestro pueda hablar con los padres y decirles que los chicos, esto es fundamental, ¿no? Que les digan que los chicos van escribiendo de diferentes maneras y que el hecho de que él le ponga a los chicos las letras que le faltan no le va a ayudar a ese chico a entender cómo es nuestro sistema de escritura. Entonces, ahí lo que con A, I, O, A, es como cuando todavía no relaciona con la sonoridad y el maestro empieza a decirle, a ver, ¿cuántas letras va a llevar mariposa? Y el chico no sabe, y la maestra dice, a ver, mira, mariposa, vamos a palmearla. Y ahora vamos a ver cuántos golpes dimos. ¿Y cuántas letras te parece que llevará? Y eso es porque ese maestro está desesperado para que ese chico empiece a escribir de manera silábica y deje de escribir, de hacer escrituras diferenciadas. Pero no es buena intervención. ¿Por qué? Porque los errores sistemáticos, no se, a ver, ¿cómo podemos diferenciar un error constructivo o sistemático de un error que se comete por distracción? Debajo de un error sistemático o constructivo siempre hay una fundamentación. Ese chico pone A, I, O, A porque ya considera que hay relación entre nuestro sistema de escritura y la sonoridad, ya logra fragmentar partes de la sonoridad y colocar partes en la escritura. Nada más que esa relación va a ser sílaba a letra. Entonces, si los papás entienden que el chico va a ir escribiendo de diferentes maneras, ahí eso depende mucho de cada escuela, ¿no? Yo te digo lo que yo pienso y no sé, ¿qué haría si? Por suerte no tengo una escuela a mi cargo. Pero pienso que si el papá sabe que el chico va a ir escribiendo de diferentes maneras para ir avanzando y que nosotros le hacemos escribir porque su propia escritura le puede presentar problemas, ahí no hace falta que yo le ponga ni muy bien, ni regular, ni le ponga las letras que faltan, ¿se entiende? Es decir, que el chico va a ir escribiendo de diferentes maneras y hay una cosa muy, muy linda que hacemos. Nosotros tomamos una evaluación al comienzo del año, donde les damos unos dibujitos de unos animalitos y le pedimos que escriban los nombres como ellos creen que se escribe, como les parece que va. Y también una situación de lectura muy elemental que es poner imágenes y los nombres de esas imágenes para que tengan que aparear. Y lo que es fantástico es que nosotros eso lo guardamos. Y a fin de año le pedimos a los chicos que lo vuelvan a hacer. Y es maravillosa la expresión de los nenes cuando miran la evaluación inicial y dicen, no, yo no hacía esto así. ¿Cómo? No, yo escribía así. Y sí, y mirá todo lo que aprendiste. Entonces, a mí me parece que el cuaderno es una herramienta de trabajo y que eso debe ser. Y como herramienta de trabajo, no me parece razonable que todo el tiempo le estemos poniendo algo. Si quieren ponerle que lo vieron, fenómeno. Si hay algo que no tenga la imagen ni las palabras y uno quiere que el chico después recuerde lo que puso, se lo puede poner. Pero yo honestamente creo que, Okay. que no. Entiendo la respuesta. Ahí volviste a marcar algo que tiene que ver con el proyecto institucional de alfabetización,
porque volviste a plantear la relación con las familias, y que la Claro. familia tiene que conocer y compartir, porque tiene que estar de acuerdo con ese método, y si no, no está de acuerdo con algo fundamental de la escuela, que es su definición de cómo se enseña a leer y escribir. La familia tiene que conocer este tipo de... ¿Y cuál va a ser el proceso? ¿No? También, ¿cuál va a ser su No participación? podemos Es decir, pretender, mira, no podemos pretender demasiado porque son papás, porque fíjense que la situación de cuarentena fue muy dura y toda la situación de pandemia. Nosotros, por ejemplo, tratábamos de a los chicos que todavía estaban en fases iniciales de alfabetización, de no hacerles escribir por sí mismos a distancia. Sí, muchísimas situaciones de lectura y sí otras cuestiones donde se mandaban cuentos grabados que los niños escuchaban y luego se trabajaba con algunas de esas cuestiones. Hay muchísimas situaciones ya como material didáctico, pero los padres tal vez no van a entender todo esto que estamos hablando. Sí se les puede decir que hay un proceso. Yo escribí una cartilla que les damos a los padres y que sepan que no se preocupen si ven escrituras de estas o de estas o de estas, porque es un proceso por el cual se van a aproximar a nuestro sistema de escritura. Y ahí tenés el otro problema, que también yo he escuchado algo gravísimo y he escuchado, por ejemplo, que la unidad pedagógica es una estafa. Es decir, he escuchado decir que pasar a un niño a segundo grado, si todavía no escribe de manera alfabética, es una estafa. Yo recuerdo, ustedes son más jóvenes, pero cuando yo era chica, los 7 años escolares no se llamaban primero, segundo, tercero. Había primero inferior y primero superior. Después recién venía segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, los maestros sabían que los chicos tenían 2 años para alfabetizarse, que algunos lo iban a hacer en 1 año, en primero inferior, y que otros, si terminaban primero inferior sin todavía haber aprendido a leer y escribir, como se decía en ese momento, y era no haber comprendido las características alfabéticas del sistema, tenía 1 año más para hacerlo. Y el maestro de primero superior tenía que saber enseñar, seguir enseñando a aquellos que todavía no habían llegado. Bueno, la unidad pedagógica es lo mismo. La pena es que como se llama primero y segundo, y está metido en la cabeza, en el imaginario de todos, que en segundo el chico ya tiene que estar alfabetizado, tiene que poder leer y tiene que poder escribir, ahí entonces hay problemas serios. ¿Por qué? Porque hay chicos que seguro en 1 año o en 6 meses van a estar con escritura alfabética. Y hay otros que seguro o casi seguro que no lo van a poder hacer en 1 año por lo lejos que están, porque nunca nadie les leyó, porque nunca vieron a nadie escribir, porque no están viviendo en un ambiente letrado, y que entonces van a necesitar el esfuerzo enorme de la escuela por más tiempo. Y va a necesitar 1 año más, sería ese segundo grado. Entonces, si nosotros pensamos la alfabetización de esa manera y pensamos de verdad que los cuadernos son herramientas de trabajo, me parece que varias de las preguntas que hacía allí pueden quedar contestadas en el sentido de que no hace falta. No hace falta ni efectivamente, algunas de las preguntas, Ana, discúlpame porque tenemos que ir cerrando. Te quiero decir que estábamos cerca de 500 personas conectadas. La superamos. No sé, superamos los 500, impresionante, impresionante. Pero bueno, antes de que, por eso digo, nuestro compromiso es en breves minutos cortar para que la gente no se vaya.
¿Te puedo decir Sí, algo? pero claro que podés decir, pero te quiero comentar esto, mucho de lo que acabas de decir contesta las preguntas que estaban, por ¿Ah, sí? ejemplo, sí, porque mira, alguien pone un comentario, ¿no? No necesariamente preguntas, a ver si logro leerlo, dice, la familia SA, no sé, el nombre, ¿no? De quien escribe, la familia debe conocer los distintos estadios de la alfabetización, entonces pueden ver cómo avanzan sus hijos a medida que van transitando los estadios. En mi escuela hacemos una reunión inicial para padres, mostrándoles y explicándoles a ellos la metodología que usará la maestra. Esto dice uno de los participantes. Otros dicen, en todas las escuelas tenemos que trabajar que los padres respeten los tiempos de cada niño y no realicen comparaciones con sus propios compañeros, entre compañeros, fulanito ya sabe, menganito, bueno, Mira eso qué lindos colegas nos están escuchando. sí. Ahora el tema de la corrección apareció varias veces y creo que eso ya lo abordaste. Y acá acabás de mencionar este fenómeno de que el proceso tarda más de un año o puede tardar más de un año, y alguien decía acá LS, no sé por qué me salen los nombres así con las, bueno, no sé, LS, parecen todos seudónimos. ¿Cómo se trabaja desde este enfoque con niños que ya están en el segundo ciclo y no están alfabetizados aún? Esta me parece una pregunta crítica. Sí. Eso es un drama y está pasando en muchos lugares. Es un drama, es una tragedia. Es algo que tiene que ver con esta pandemia, o si se daba antes, con alguien que no haya entendido que, a ver, cuando nosotros planteamos, yo planteo y lo tengo en textos, que si un niño empieza primero de esta manera, es esperable que lo termine al menos de esta otra. Es decir, si un niño entra primero sin relacionar la escritura con la sonoridad, es esperable que lo termine por lo menos con una escritura silábica. Y entonces, en segundo grado, mi comienzo sería, si un niño entra con escritura silábica, que es lo que por lo menos estaba allí, es esperable que termine con escritura, o hacia silábica alfabética o alfabética, y si empieza con escritura alfabética, porque el grupo es heterogéneo, es esperable que lo termine aprendiendo ciertas convenciones ortográficas. Cuando yo publiqué esto por primera vez, hubo resquemores, y yo lo que planteo es lo siguiente: plantear la comparación de cada niño consigo mismo es fundamental para dos cosas. Una, para no exigirle al chico más de lo que puede, pero la otra es no abandonarlo. Es decir, yo voy a trabajar para que ese chico que empezó así no termine el año como lo empezó. Y si vos me estás diciendo que, y que yo ya lo sé, que hay muchos chicos en segundo ciclo que no pueden leer y que escriben mal y que, bueno, creo que allí hubo una falla en la progresión de la enseñanza y que a veces tiene que ver con múltiples factores. A veces es que el maestro tal vez no está trabajando de la mejor manera, a veces también hay muchísimas cosas que pasan en las escuelas y que tienen que ver, por ejemplo, con niños que faltan muchísimo y que el maestro va a la casa y el chico vuelve a faltar porque hay problemas allí. Es decir, la obligación de la escuela es que eso no suceda. Nuestra obligación es que eso no suceda. Y si sucede, tenemos que ponernos las pilas para que no siga sucediendo. Ok. Bueno, Miriam, me parece que yo seguiría y hay algunas más preguntas, qué sé yo, pero creo que las fundamentales las dijimos. Mira, Claudia, creo que ha sido una jornada sumamente enriquecedora. Se abren muchísimos interrogantes, ¿no? Replantearnos nuestras prácticas áulicas.
permitime que les diga a todos, como vos mencionaste, superamos los 500 participantes. Esto para nosotros es un éxito y un orgullo, pero no un éxito desde la vanidad, sino un éxito de que los docentes argentinos sientan necesidad de nutrirse de las distintas teorías y de poder llevar esto a las aulas, porque que hoy seamos 500 personas después de haber trabajado, después de haber estado en las aulas, realmente como asociación y como docentes, que todos lo somos, nos enorgullece esta necesidad que tenemos los docentes de seguir creciendo y de llevar a nuestras aulas lo mejor. Así que creo que tenemos que sentirnos todos más que satisfechos. Por supuesto que quedan montones de interrogantes. Vos hablabas recién del segundo ciclo, los chicos que no están alfabetizados. Hay consultas también de las escuelas de adultos, ¿sí? De los otros niveles. Y como asociación nos comprometemos a seguir generando estas propuestas y estos encuentros para satisfacer las necesidades y darles la oportunidad a todos los docentes, sean del nivel que sean, y a todos los alumnos que también se merecen una respuesta urgente de la educación, ¿no? Sí, sí, podemos pasar el par de preguntas que quedaron. Hay una sobre adultos que era interesante, se la podemos pasar, si Ana María lo permite, para que ella la conteste y se la enviamos a la persona que escribió. Y después hay alguien que preguntó sobre la escritura del nombre, del propio nombre, cómo encarar la escritura del nombre. Y ahí, como ya no hay tiempo, les quiero decir que en este libro hay justamente una pregunta que me fascinó, que tiene que ver justamente sobre eso, es decir, ¿por qué es importante que un niño aprenda a escribir su nombre? ¿Por qué es importante aprender a escribir su nombre? Y es deliciosa la respuesta, yo no se la puedo decir ahora y Ana María tampoco, así que habrá que conseguir el libro, no sé, pero la verdad que un enorme placer de mi parte. Ana, tus últimas palabras. Sí. Una palabrita más. Yo quiero que todos los que están escuchando esto sepan que el trabajo que hacen es titánico, que ser maestro en estos días es durísimo, que es una profesión que no es respetada, no está pagada como corresponde. En las casas no se considera que sea algo de la jerarquía que es. Y yo sé que están trabajando, peleando contra molinos de viento, pero lo único que les puedo decir desde el fondo de mi corazón es que no aflojen, que vale la pena y que confíen en que sus alumnos van a aprender. Nada más. Totalmente de acuerdo. Gracias, Ana María, realmente un placer escucharte. Creo que todos seguiríamos escuchándote y si fuera posible tomando un café, intercambiando entre nosotros. Gracias, Claudia, siempre presente, siempre acompañando. Y bueno, y déjenme decirles que esto no termina acá, que vamos a seguir generando nuevas propuestas. Quiero invitarlos para que ya vayan agendando el 20º Congreso Nacional de Educación Privada que vamos a tener en la ciudad de Mar del Plata en los días 25, 26 y 27 de agosto. Y también, como siempre les digo, rápidamente que nos sigan en las redes, que recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales y también los sitios web, y pueden seguir ahí el trabajo de Ayeb Bajunet a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, y también estar enterados, más allá de las escuelas, si ustedes tienen la aplicación de Ayeba o entran en nuestras redes, van a estar siempre enterados de todas estas propuestas de capacitación que ofrecemos, que como bien dijo hoy Claudia, no solamente dirigida a los docentes, sino también a los propietarios, a los representantes legales, a los equipos de gestión, a los equipos directivos, para que el proyecto educativo sea el mejor y realmente conformado desde el conocimiento de todos. Así que gracias por seguirnos, descarguen nuestra aplicación, síganos
Mil gracias, Ana María Kaufman, gracias, Claudia Romero, ha sido un placer, y gracias a las más de 500 personas que estuvieron hoy presentes. Seguimos trabajando por ustedes desde Ayeb Banjunep. Un beso grande para todos y hasta la próxima.